Y ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Su presencia inunda los cielos. 30 y 32. Y el libro de Lucas, capítulo 13, 18 y 19. Esas tres citas las vamos a leer. Mateo, capítulo 13, versos 31 y 32. Marcos, capítulo 4, versos 30 y 32. Y el libro de Lucas, capítulo 13, versos 18 y 17. Cuando todos tengan, pueden decir amén. Unas cosas sí le voy a pedir, hermanos, que cuando ya no esté cogiendo el sueño, usted puede pararse para que no se duerma, ¿ven? Se puede poner en la parte de atrás para que no esté durmiendo. Vamos a leer el libro de Mateo 13, 31 y 32. Todo lo tenemos, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El libro de Marcos 4, 30 y 32. Ustedes me van a decir lo mismo. Marcos 4, 30 al 32. Dice: decida también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Lucas 13. Alabado Dios. 18 y 19. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos una vez más, agradeciendo, Señor, infinitamente esa misericordia, Padre, que tú tienes con nosotros día a día, mi Dios, aquí delante de su presencia. Señor, sé portadora de tu palabra. Habla, Señor, por medio de mis labios a este pueblo. Mi Dios amado, no sea palabra mía, no sea una sátira mía. Señor amado, quiero que hables tú, mi Dios. Úsame como un instrumento tuyo en tus manos. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Como nos dimos cuenta, hermanos, nosotros leímos tres citas: la de Marcos, la de Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios sinópticos.
tiene una idea en la cual expone lo que Jesús quiso enseñar a sus 12 discípulos primero, porque él tenía que traer algo que tenía que sembrar en ciertas cabezas el conocimiento del reino de Dios. Él tenía que plantar ese conocimiento en un grupo pequeño de hombres. Pero él, para enseñar esto, él da una parábola, enseñando sobre la mostaza. Alguien una vez, cuando predicaba, dice que lleva como ejemplo, llevó el granito de mostaza, que era tan pequeñito, no sé cuántos la conozcan, pero ese señor la enseñó a la iglesia, esa vez a la congregación, y era tan diminuto ese granito de mostaza. Entonces Jesús quiere enseñar aquí, en estas parábolas, que casi tienen similitud los tres pasajes, que dice que no solo la semilla de la mostaza es la más pequeña, porque hay otra semilla que es la de ciprés. Pero Jesús toma este grano para enseñarnos e implantar en nuestras vidas, e implantar el reino de los cielos, que todo lleva a la fe. Mateo 17:20 dice: Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, dice, y nada os será imposible. Para nuestro Señor Jesucristo, implantar esto primero en quienes, en sus 12 discípulos. Él tenía que alcanzar al mundo, pero él tenía que cimentar esa fe en esos 12 hombres. En Palestina, el grano de mostaza, su planta, llegaba a ser casi como un árbol. Pero ¿qué pasa? Dice, no es que se exagere en esta parábola. Además, era corriente ver a los pájaros revoloteando en torno al árbol de mostaza, porque les encantaban los granitos negros que ella producía, posándose en sus ramas para comer. Eso hacían los pájaros. O sea, siempre el Señor Jesús enseñaba algo con algo que la gente conocía. La lección es clara, hermano. Jesús enseñaba que así es el reino de los cielos, que parte del comienzo más humilde, más pequeño, como el grano de la mostaza, que está chiquito, lo siembra, pero sale un árbol hermoso y lleva mucho fruto. Dice, pero nadie sabe dónde terminará. Tiene sus raíces grandes, unas ramas enormes que sirve para sombra y sirve para el alimento de las aves. En el lenguaje oriental y en el Antiguo Testamento se habla de una de las figuras más corrientes de un gran imperio. Es la de la... Siempre el Señor hablándonos, porque Daniel, ¿se acuerdan? Que Daniel siempre veía un árbol, pero era como un imperio, siempre representaba un imperio. Y eso siempre ha hablado en las Sagradas Escrituras. ¿Y quiénes son los súbditos? Son las aves que encuentran cobijo debajo de su sombra, de sus ramas, se cobijan ahí abajo del descanso y algo para estar en su ramita. Siempre el Señor hablando en esos términos. Esta parábola nos enseña que el reino de los cielos empieza muy pequeñita, pero llega el momento cuando reciba en su seno a muchas naciones. Mira, hermano, 12 discípulos en el cual hasta el día de hoy el reino de Dios se predica. 12 discípulos
en las cuales fueron cimentados las cosas del reino de los cielos. Porque siempre el Señor hablando en las parábolas, las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas, hermano, es para plantar la ética del cristiano. Pero el reino de los cielos, siempre usted va a ver el reino de los cielos comparado a, el reino de los cielos es semejante a, porque el Señor nos está enseñando cómo es el reino de los cielos. Mire, hermano, siempre una idea siempre no ha venido a un grupo. ¿Qué pasa cuando viene, estamos aquí todos, siempre llega una idea a una persona, ¿sí o no? Siempre. Una idea que puede cambiar una civilización empieza en una persona. Dice la Sagrada Escritura que Dios solo necesita un hombre. Un hombre que se pare en la brecha. Solo necesita uno. Mire lo que pasa, porque cuando alguien concibe una idea en sí para hacer algo, si uno que entre en ella, la posee y luego encuentra la manera de ponerla en acción, ¿sí o no? Así pasa. William Wilberforce era un político, filántropo y abolicionista inglés. Él pertenecía al parlamentario británico. Dice que un día conversaban con Thomas Clarkson y el primer ministro Pitt. Y él le dice a William: ¿por qué no haces una propuesta sobre el tráfico de esclavos? ¿Por qué no haces una propuesta? Un hombre planta una idea y él la ejecuta. Él tuvo que haber pensado de qué manera. Y hoy se habla de la liberación de los esclavos. Llegó una idea a una persona. Segundo, un testimonio, hermano, tiene que empezar por una persona. Cuando Dios vino a nuestras vidas, hermano, nosotros tenemos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Un sinnúmero de testimonios, cómo Dios nos trajo, qué hizo, que podemos testificar. Podemos hacer muchas cosas para el reino de los cielos, solo con nuestro testimonio. Dice, un testimonio puede estar en un grupo, en una sociedad, está en la escuela, en la fábrica, en la tienda, en la oficina. Una y otra vez es el testimonio de una persona, es la que va a llevar a los demás al cristianismo. ¿Qué pasa ahora? Un testimonio de una persona puede salvar un hogar y traerlo al cristianismo. En la escuela, en el colegio, simplemente no estamos testificando del reino de Dios. Tercero, una reforma siempre va a empezar por una persona. Hablamos de Martín Lutero, le dicen el gran reformador. Pero algo que se da cuenta Martín Lutero, que de no sé cuántas tesis que tenía, él le dice algo que él descubre leyendo las Sagradas Escrituras y le dice: susténtenme esas tesis con lo que yo sé. ¿Qué él leía, hermanos? El justo por la fe vivirá. Ahora sáquenle la idea a esa persona. Y él le dice: ¿usted me sustenta en esas tesis?
y yo renuncio a lo demás. Nunca pudieron hacerlo. Por eso que Él se revela, se sale y comienza a predicar del Evangelio. Porque se dio cuenta que estaban enseñando algo sustentado en ideas de ellos, hablando de la Iglesia Católica. Amén. Y a su nombre. Josefina Butler era una abogada que siempre ayudó a las mujeres maltratadas. Una mujer. Siempre se necesita uno. Hermano, aquí somos muchos. En las demás congregaciones hay más de 100. Pero ¿qué pasa con la iglesia hoy en día, hermanos? Que llegamos a la congregación, realizamos la liturgia del culto y nos vamos a la casa y no hablamos de Dios. Eso está pasando. Porque muchos cristianos hasta han dejado de creer en Dios. Lincoln fue el presidente que fue libertando a los esclavos morenos. Un hombre. El monje Telémaco fue aquel hombre que se interpuso en la arena del circo entre los combatientes, en la cual consigue con su sacrificio que sigan esos juegos de los gladiadores. Un hombre. Hermanos, nosotros como iglesia debemos hacer conciencia. ¿Usted cree que este mensaje el Señor me volvió a mí primero? Porque hermanos, como iglesia no estamos haciendo nada. Estamos en la casa, yo a mis hijos les enseño, pero ¿y a los demás? Testificamos sin el nombre de Cristo. Estamos hablando de Cristo o con nuestro testimonio estamos hablando de Cristo en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la escuela, donde estemos. A nuestros familiares, hermanos. Hay algo que no es porque esté mi esposo aquí. Hay algo que yo le decía la otra vez. Un grupo de familia que él está dando, están estudiando la Biblia nuevamente, porque antes se lo hacía. Iba mi hermano Elías y su esposa, y se les daba clase a un grupo de familiares de mi esposo. Y después se dejaron, ya no iban. Pero ahora como está pasando lo que está pasando en el mundo, han vuelto más familiares, se están uniendo y le han dicho a mi esposo para que dé de nuevo las charlas. Están haciendo como un conversatorio. Yo le decía a mi esposo, me dice, ¿vas a ir? Yo digo, no, porque soy poco. Yo le dije así. Tuve que pedirle perdón al Señor porque dice que la palabra, la fe, viene por el oír y el oír la palabra. Pero ya a veces hay corazones duros. Amén. Esta fue una de las parábolas más personales de todas las de Jesús. Algunas veces sus discípulos tienen que haber estado desanimados. Era una compañía que tenía Jesús de 12 personas y tras eso no oraban. Cuando Jesús se los llevaba a orar, ¿qué hacían? Se dormían, cansados. Jesús orando, se levantaban, no han podido velar. Imagínense. Y lo que tenían que llegar a lograr, hermano, el objetivo de Jesús de venir a la tierra y llevar el mensaje a todo el mundo, para Jesús se hubiera desanimado. Nosotros como líderes nos hubiéramos desanimado.
de ver un grupo así. Pero Jesús seguía y le implantaba y le ponía el conocimiento, y algo tenía que ser algo muy especial, algo sobrenatural que entró en ellos para que los discípulos recibieran el mensaje y lo impartieran tal como se lo dio. Hoy en día el evangelio se lo está torciendo demasiado. Aún las sagradas escrituras se las está tergiversando. Hay tantas enseñanzas, hermanos, que yo me he dado cuenta, y la otra vez compartía con mi hermano Elías. Yo le decía, yo me he dado cuenta de algo, que la iglesia no escudriña las sagradas escrituras. Cuando el Señor me ha mandado y me ha dicho escudriñar las escrituras, y no solo la iglesia, los líderes bíblicos que están liderando las iglesias. Porque a veces repetimos lo que otro me da, o lo que otro oigo decir, pero no voy a la fuente, porque ella es la que me enseña a mí las cosas del reino. Es una orden escudriñar las escrituras, para que nadie se pare aquí y me diga cualquier barbaridad, cosa que yo escucho, anoto y me voy a la casa a seguir estudiando. Pero a todos nos ha de pasar que cuando nosotros escuchamos algo raro, nosotros lo escuchamos y digo, esto no es, porque yo estudio la Biblia, no me la sé, no me la sé de memoria. Pero cuando usted escudriña la Biblia, usted sabe qué se está diciendo en el altar. Alabado Dios. ¿Cómo podrían llegar a ganarlo y cambiarlo todo? ¿Cómo? A la mente humana, ¿cómo iban a ganar el mundo con 12 discípulos? Sin embargo, dice que había una fuerza invencible, había entrado al mundo con Jesús, que todo aquel que escuchaba a Jesús sabía que venía de parte de Dios. Todo aquel que escuchaba a Jesús decía, Él es de Dios. Aún los mismos fariseos, los saduceos, ellos sabían quién era Jesús. Que cuando Él hablaba, dice, había un impacto en el corazón del que lo escuchaba. Jesús le decía a sus discípulos y a sus seguidores de hoy que no debe haber desaliento. No nos debemos desalentar. Hay que servir y hay que testificar. Amén. Como se decía una vez, hoy la iglesia está hablando dos testimonios. Amén. Porque si fuéramos como los discípulos, hermanos, que se comprometieron, se sujetaron, y hubo ese compromiso, ese amor que hubo de los discípulos hacia su maestro, y plasmaron en sus corazones y en su conocimiento, repitieron las mismas palabras de Jesús en testimonio personal, ellos llegaron a ser como Jesús. Y la meta de nosotros como cristianos, hermanos, es llegar a ser como Jesús. No lo podemos hacer. Pablo lo logró como humano. Él dijo, imitadme a mí como yo de Cristo. A su nombre, gloria. Debemos ser humildes del principio. Desde un principio que aceptamos a Cristo, hermano, el reino comienza a crecer hasta que todos los reinos del mundo lleguen a conocer quién es nuestro Señor Jesucristo.
no estamos testificando del reino. Amén. Ponemos excusas. Hermano, ¿usted cree que la obra de Dios es esto? ¿Usted cree que esta es la obra de Dios? Esta es parte de la obra de Dios. Esta es una liturgia. Que aquí venimos, nos sentamos, aprendemos, nos adoctrinamos de la palabra para salir afuera. La obra de Dios está afuera. Aquí nos adoctrinan, nos enseñan la palabra, pero aparte, yo en mi casa tengo que escudriñar la Biblia. ¿Usted cree que delante del Señor un día yo voy a estar y le voy a decir, no, yo no sabía la palabra? Porque cuando la Biblia me dice, escudriñar las Escrituras, es un deber de cada cristiano cuando viene a Cristo. En verdad hay partes que no entendemos de la Biblia. Debemos dejar a un lado y pedirle. Mira, hermano, el mayor maestro es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Marcos dice que Mateo nos enseña en esta parábola que solo necesitamos una persona que esté dispuesta para transformar un hogar, un barrio, una nación. Una persona. Eso nos enseña Mateo. Marcos nos deja ver en esta parábola que todo empieza de pequeño a grande. Primero, esta parábola dice, no te desanimes nunca por los principios humildes. Puede parecer que de momento no produce nada más que un efecto muy pequeño, es lo que yo le decía a mi esposo. Ahí es pasar el tiempo. Y ellos se reúnen y están que lo llaman. Y yo digo, yo no voy. Porque usted les habla la palabra. Imagínense cuando en el tiempo que iba mi hermana Elías, él hablaba de algunos temas. Y Javi y yo enseñábamos temas que ni a nosotros nos lo enseñaron, hermano. Ellos, en otras palabras, yo les hacía hincapié la última vez que ellos un día van a tener que dar cuentas a Dios porque les enseñaron cosas que a nosotros no nos enseñaron. Puede parecer que a veces ese momento no surta efecto, pero hermano, si se repite y se repite, eso habrá fruto, será grande. Dice que hay un experimento científico que muestra los efectos de los tintes. Dice que si usted pone en una vasija de agua clara y pone un gotero de un tinte, dice que al principio cae la gota y no se nota, ¿no, verdad? El agua sigue clara y después va un poquito oscura. Pero donde siga cayendo la gota, se va a transformar el color del tinte. Así es el reino de Dios. Así es trabajar para el reino de Dios. Hoy no vemos los frutos, pero mañana vamos a ver esa cosecha. Amén. Debemos de ser constantes, no desalentar. A veces viene el desaliento, hermano. Sí, viene el desaliento, porque a mí me ha pasado. A veces yo le digo al Señor todos los días, madrugar 5 y 10 de la mañana. Una vez yo le hacía broma al pastor y le decía, ¿por qué no hacen los cultos de la tarde el día domingo? Para no madrugar el domingo otra vez. Porque yo los domingos madrugo 6:30 de la mañana. Yo tengo que hacerle café a mis hijos, a mi esposo, yo. Porque todos venimos tomando café. Planchar en la ropa. Amén. Entonces, yo le digo, a veces nos cansamos, hermano. Pero por amor a Dios tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que sacar fuerza de donde no tengamos. Debemos pensar que de todo lo que podemos hacer, realmente apenas vale la pena empezarlo, pero debemos tener siempre presente que todo tiene un principio.
de la iglesia. El árbol y los pájaros representan un gran imperio y las naciones encuentran refugio en él. La iglesia empezó por una persona, hermano, y está diseñada para abarcar todo el mundo. Amén. ¿Quién empezó con la iglesia? Hay dos direcciones en las que esto es verdad. Primero, la iglesia es un imperio en el que pueden tener su lugar todas las opiniones y todas las teologías. Tenemos la manía de tachar de herejes a todos los que no piensan como nosotros. Escuche, John Wesley, uno de los mayores ejemplos de tolerancia de la historia, él decía: pensamos y dejamos pensar. Yo no tengo más derecho, decía, al objetar a uno que tiene una opinión diferente de la mía. Wesley decía, cuando iba a dar su saludo: si tu corazón es como el mío, dame la mano. Ese era el decir de John Wesley. Si tu corazón es como el mío, dame la mano. Está bien que esté seguro de tener la razón, pero eso no indica que ningún otro la tenga. Hermanos, cuando vengamos a la iglesia, participemos del culto. Si están cantando, cantemos. Si están orando, oremos. Si están leyendo la Biblia, no miremos si se equivocan, hermano. En eso radica el amor de Dios. No somos nadie para juzgar, ni para estar contando si tienen muletillas. Amén. ¿Usted sabe cuáles son las muletillas? Alabado Dios. B. La iglesia es un imperio en el que tienen cabida todas las naciones. Pero la iglesia es la familia de Dios. Y en esa iglesia que empezó en Palestina, tan pequeña como un granito de mostaza, hay sitio para todas las naciones del mundo. No hay barreras en la iglesia de Dios. Los hombres la levantan, pero Dios en Cristo la seguirá. Los hombres siempre van a levantar barreras, pero Cristo, Dios que pelea. Yo siempre le digo algo. Yo le decía a mi esposo, cuando pasó lo que pasó aquí en la congregación, yo siempre le decía a mi esposo: Dios tiene que hacer algo. ¿Quién es su obra? Nadie se puede levantar a dañar la obra de Dios, hermano. Yo le decía: Señor, tú tienes que hacer algo, porque la obra es tuya. Yo no puedo pelear por ella, es tuya. Y así ha venido tantos años la iglesia del Señor sufriendo a nivel general peleas, envidias, celos, y la obra de Dios se daña, hermano. Es afectada. Mucha gente se ha ido al mundo por estas peleas, las críticas, las envidias, hermano. Aprendamos y enseñemos a otros el amor de Dios. Es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios nos mueve a no estar criticando al hermano. El amor de Dios no me mueve a estar viendo si tiene fallas, si no tiene fallas, hermano. En eso radica el amor, que cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Hermano, a mí el Señor me ha enseñado que aquí puede estar parado un niño y yo tengo que ser reverente a la palabra de Dios aquí. No es el niño, es su palabra que va a ser expuesta. Y yo tengo que estar atento, dice, prestando oído a su palabra. Amén. Lucas presenta esta parábola universalmente y sueña con un mundo para Cristo. Nos presenta el reino de Dios como un gran imperio a cuya sombra todos los pueblos y naciones se reunirán y encontrarán refugio. Y
protección de Dios. Aquí hay muchos problemas. Primero, en el reino cabe una gran diversidad de creencias. No hay personas ni iglesia que tenga el monopolio de la verdad. Así que usted tenga la verdad, hermanos. No peleemos. Si Dios nos ha revelado algo a nosotros y al hermano no se va a ir, no peleemos. Amén. No peleemos. Dejemos y oremos para que Dios también ilumine a esa persona, al otro cristiano, a mi hermano. Alabado Dios. El creer que estamos en la verdad y los demás en el error conducirá a problemas, amarguras y peleas. En cuanto a nuestras creencias, de todos proceden de Cristo, son facetas de la verdad de Dios. 2. En el reino de Dios cabe una gran variedad de creencias. Se causa mucho daño al pensar que por la experiencia de una persona haya tenido al venir a los pies de Cristo, todos tengan que pasar por lo mismo. Ah, no, es que a mí el Señor me llamó así, tiene que ser así. Dios a cada uno nos ha llamado en distintos llamados. A unos con enfermedades, a otros los llamó con estando sano, que oyeron la palabra y dijo amén y se entregó a Cristo. Otros vinieron con dolores y vinieron a Cristo. O sea, no es porque me pasó a mí, tiene que pasarle a todos. Amén. Unos habrán tenido una experiencia repentina y extraordinaria y puede decir el día y la hora en que Cristo entró a su vida. Hay muchos que se acuerdan. ¿Usted se acuerda el día que se fue viendo en su corazón? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Porque se me va la memoria a veces. ¿Sabe de qué me acuerdo? Que sí, yo tenía como 22 años cuando me reconcilié con el Señor. No me acuerdo la hora, el día, no me acuerdo, pero yo tenía 22 años cuando me reconcilié con Dios y dije de aquí en adelante he caminado con Dios y he conocido cómo es Dios. No lo conozco perfecto, pero he aprendido a amarlo. Amén. Puede ser que el corazón de otros se abriera a Cristo de una manera natural y sin crisis, pero ambas experiencias proceden de Dios y pertenecen a Dios. Tercero, el reino cabe una gran variedad de formas de culto. No importa cómo elaboremos un programa para acercarnos a Dios en el culto, tener una liturgia espléndida, lo que tenemos que tener bien claro es que de la forma como se realice un culto, debemos de saber que no somos los únicos y tampoco somos quienes para criticar a los demás, porque no lo hacen como nosotros. Me cuento una experiencia cuando yo comencé a ser líder en una obra. Yo habré tenido unos 25, 26 años. Estábamos en el concilio que estaba anteriormente. Y como había salido de una obra, Movimiento Misionero Mundial, por problemas, no yo, tuvimos que salir de ese concilio. Y llego a un campo blanco. En ese campo blanco, hermano, me dejan encargado como líder de la obra. Yo era la jovencita. No me gusta el pastorado. Yo se lo decía al Señor, no me gusta. Pero el Señor, como Él me llamó y me dio mensaje, me dio llamado, yo llegaba temprano a la iglesia. A mí me decían muchas cosas de lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Y llegaban de la iglesia madre, llegaban, y era del Guasmo, a Flor de Partión, llegaban las jovencitas que ya sabían de los cultos. Yo sabía cómo se realizaba un culto. Y yo venía con mi hermano de ese concilio era muy chiquito. Entonces las jóvenes, como se las sabían todas, se hacían muy, como que yo lo sabía. Pero yo, hermanos, yo las dejaba. Entonces un día se me hace
las 6 de la tarde estaba en el cine. Abría la iglesia, la barría, oraba y ahí esperaba a los hermanos para el culto. No me gustaba, pero lo tenía que hacer por la mujer. Y la hermana me dice, hermana, no he hecho el programa. ¿Usted sí sabe hacer el programa? Yo le digo, tengo que ver cómo ustedes lo hacen. Yo no sabía. No me quise hacer lo que yo sabía. Hermano, cuando me dice, enamórenlo usted. Entonces yo comencé a apertura, lectura bíblica, alabanza, todo como se quedaron sorprendidos. Y me preguntan, ¿de qué iglesia usted viene? Yo digo, soy del pastor tal, y ellos lo conocían, ese pastor, era conocidísimo en ese principio. Entonces se dieron cuenta que yo no era una neófita. Pero ¿qué les quiero derivar a este testimonio? Que uno sabe y no tiene que andar exponiendo lo que sabe. Cuando a uno le preguntan, ahí lo contesta. Amén. Lo que Dios nos revele a nosotros, usted tiene que callarse, pero llegará un momento que usted tiene que exponer lo que sabe. Amén. 4. En el reino de Dios cabe toda clase de gente. El mundo tiene sus etiquetas, distinciones y barreras, pero en el reino de Dios no hay estas diferencias. Aquí no hay rico, pobre. Aquí no hay pequeños y grandes. Aquí no hay famosos y desconocidos. Todos somos iguales. Aquí no es porque viene uno que tiene plata, se lo va a tratar mejor que el pobre. No, hermano. En el reino de Dios usted tiene que tratarlo igual a todos. Porque dice el libro de... ¿Dónde está esa cita que dice, no hay judío? Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griegos. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros estáis uno en quién. Somos uno en Cristo. Aquí nadie más, nadie menos. No, que porque yo soy el pastor, soy el evangelista, yo soy el maestro. No, hermano, usted aquí presenta el mensaje de Cristo y nos sentamos. La gloria se la lleva a Cristo. Gloria a Dios. El reino de Dios, 5, cabe en todas las naciones. En el mundo hay muchas barreras nacionales, pero ninguna de ellas tiene valor para Dios. En Apocalipsis 21:16, Apocalipsis 21:16, dice que están las dimensiones de la santa ciudad. Es un cuadrado cuyos lados miden 12.000 estadios, es decir, unos 2.500 kilómetros. Por tanto, su área es de 6.250.000 kilómetros. O sea, ¿qué me quiere decir con esto? Aproximadamente esas son las medidas de la tierra que Jerusalén. Quiere decir que aquí ya entran muchos más, todos los que quieran venir al reino de los cielos. En otras palabras, la ciudad de Dios cabe todo el mundo. Resumiendo lo que cada evangelista nos enseña por medio de esta palabra, Mateo nos dice que por un hombre podemos cambiar la historia de la humanidad si así el hombre lo quisiera. Pero lamentablemente el hombre a lo bueno llama malo y a lo malo le llama bien. Un hombre, hermano, Dios necesita uno. Aquí habemos algunos que nos dispusiéramos a predicar el evangelio. Como decía nuestro hermano Bolívar, testificando y orando que su hijo ha venido a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que orar y testificar. Y que lo primero que tiene que salvarse en este mundo es nuestra familia.
es la familia. Orar para que Dios trate con ellos. Y el testimonio, muy claro el testimonio. Marcos nos deja ver que la iglesia ha crecido, que es como ese grano de mostaza que se sembró y se hizo grande, así ha crecido la iglesia del Señor. Y para terminar, Lucas dice, nos explica que el reino de Dios es muy distinto porque en él no hay diferencia, no hay distinción y que todos somos iguales en su reino y que para él valemos mucho. Pablo nos dice que en Cristo ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío. Antes la mujer no tenía valor, hermanas. Cuando una mujer se iba a parar en un altar a predicar, pero Cristo abolió todo eso. Hoy podemos cantarle, predicar su palabra, testificar de él. Podemos hacer mucho las mujeres. Los hombres pueden testificar. Ya no hay diferencia, ay no, el varón y la mujer, no. Se rompió esa barrera. Todos somos uno. Participamos de la liturgia para adorar a Dios. Aprendemos aquí para llevarlo al mundo. Ese debe ser el conocimiento del reino de Dios. ¿Cómo conocemos a Cristo? Algo que la iglesia está perdiendo. Como se dijo al principio, la fe es el grano de mostaza. Que cuando yo escucho perennemente la palabra de Dios, me alimento enferma. Pero hay personas que en su fe mengua y no es pecado. Hay momentos difíciles en nuestras vidas que necesitamos que Dios nos ayude a crecer en fe. Que no podemos. ¿Usted sabía que hay 3 clases de niveles de fe? El primer nivel es aquel que duda, porque no se ha cimentado en la palabra. Aquel que está tibio en las cosas del Señor, que cuando vienen las cosas, las vicisitudes, hermano, corremos, lloramos, nos asustamos, porque no hemos conocido ese Dios de la Escritura. Y cuando yo leo su palabra, yo voy entendiendo quién es Dios, qué Él hizo, qué Él hace y qué hará. Yo conozco ahí quién es Él, su omnipresencia, su omnipotencia, su poder y su gloria, su soberanía, que todas las cosas que pasan es porque a Él le place y me están enseñando cosas a mí. Y cada vez que pase problemas, vicisitudes, Él me está haciendo crecer en fe. Que es la fe que nosotros tenemos que llegar a la madurez con Cristo. Pero no todos estamos en esa fe, hermano. No todos hemos llegado a ese nivel de fe. La palabra de Dios nos habla. ¿Hasta qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo es de predicar? Me falta. Todavía me falta. Para terminar, voy a hacerlo lo más rápido posible. ¿Va? 2:30. David. Dice, la fe de un creyente. Cuando yo vengo a los caminos del Señor, ¿cómo yo se implantó la fe de Cristo en mi vida? Porque escuché su palabra, presté oído. Es ella la que determina si vamos a vivir con paz o no. Es la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, es pequeñito. Yo voy creciendo en fe. En el camino que yo llevo en el Evangelio, yo voy creciendo en fe. Todas las cosas que me pasan, todos los problemas y vicisitudes me van a llevar a conocer a Dios. La fe en el Señor impacta cada aspecto de la vida.
según lo que vemos o sentimos, hermano. La fe que le dije, hay personas que tienen poca fe. Esta es inconstante, se caracteriza en la lucha, en la duda, entre la esperanza y la incertidumbre. ¿Creo o no creo en Dios? ¿Él me puede ayudar o no me puede? Jesús menciona la poca fe en algunos pasajes, pero no los critica, sino que los exhorta a tener más fe. Mateo 6, 25 al 30, no vamos a leerlo por factor tiempo. Dice: no os afanéis, qué de comer, qué de beber, qué de vestir, porque si Él alimenta a los pájaros, les da todo a los lirios, ¿cuánto más nosotros nos los está ofreciendo? Mateo 8, 23, 26, estaban los discípulos en la barca, hermano. Esto es asombroso. El Señor se sorprende de ver que sus discípulos no tenían fe. Dudaron, teniendo al Maestro al lado, dudaron. Hombres de poca fe, le dijo Jesús. Él estaba ahí y se asustaron. Así nos pasa a veces a nosotros. Mateo 17, 19, 20 dice: ¿por qué no pudimos echarle fuera? A veces traigo un demoniado. Yo he visto muchos pastores, algunos de ustedes también, pastores que no reprenden demonios, se asustan. Yo conocí muchos pastores que llamaban a un evangelista: hermano, venga, tengo un endemoniado, cuando ellos tenían que hacerlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Los discípulos le dieron. Le preguntaron a Jesús, porque le trajeron un endemoniado a los discípulos, y los discípulos le dicen: ¿por qué no pudimos nosotros? Y el Señor le dice: por vuestra poca fe. Muchos están en este nivel, hermano, porque se enfocan en ellos mismos, en sus circunstancias y en sus propios recursos y habilidades. A veces creemos que somos nosotros. Es Dios. Debemos preguntarnos: ¿cuál es mi enfoque? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Él? ¿Qué Él hace? Debemos preguntarnos. Y si sabemos responderlo, porque hemos leído su palabra. Cuando nosotros tenemos obstáculos para alcanzar estos niveles de fe, es porque no conocemos las Sagradas Escrituras. Aquel que duda es porque no ha conocido las Sagradas Escrituras, no la escudriña, hermano. No conoce el poder que Dios nos ha dado. ¿De quién es Él? Miren, hermanos, algo que uno aprende cuando las Sagradas Escrituras me dicen: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted cree que todos habitan en el abrigo del Altísimo? Cuando hay un compromiso de Dios de cuidar y estar ahí abrigando a ese cristiano, es cuando ese cristiano hace su voluntad. Guarda mis mandamientos y todo te irá bien. Es el amor a Dios. Es el amor de todo lo que Él nos manda hacer, sin cuestionarlo. Guarda mis mandamientos. 2. ¿Por qué hay obstáculos cuando pensamos de acuerdo a las enseñanzas del Señor? En vez de programar nuestra cabecita mentalmente en la palabra de Dios. Hay una gran fe, que es el segundo nivel. Una gran fe. Esta se basa en la verdad de las Sagradas Escrituras y no necesita prueba de nada, porque conoce quién es Dios, conoce quién es Jesús y conoce quién es el Espíritu Santo a través de su palabra. No necesita. Se enfoca en Dios y no en las dificultades, hermano. ¿Cuántos han llegado a este nivel?
se enfoque en Dios, no en las dificultades. Se trata de entender y saber que todo lo que pasa a mi alrededor es por su soberanía. Es porque Él lo decide así. Para algo me quiere enseñar Dios. Esta fe del segundo nivel es la gran fe, es la que espera. Batallar con nuestra fe no es pecado, pero rendirnos sí lo es. Esta fe está dispuesta a perseverar, a seguir adelante. Así no pase lo que estoy pidiendo, pero sigo adelante creyendo. Mateo 8, 5 al 10, por tiempo no lo podemos leer, habla del siervo que va y le pide al Señor, no lleva al enfermo, le dice, di la palabra. Él tiene que haber escuchado de Jesús, porque todos escuchaban quién era Jesús, oían sus enseñanzas. Él le dice, di la palabra y mi siervo salvará. Para terminar, hay un tercer nivel que es la fe perfecta. Es la que usted alcanza en la madurez que debemos llegar todos a la mente de Cristo. Pero muchos nos hemos quedado hermanos en la fe. ¿Sí? Nos hemos quedado en nada. Esta fe es la que descansa, lo cual confiesa, no solo Dios puede hacerlo, sino que ya lo ha hecho. En este nivel sabe que ya tiene lo que ha pedido, pues su vida está basada por completo en la palabra de Dios. Esta persona no duda, no manipula, no lucha por tratar de hacerlo todo con sus propias fuerzas. Él sabe que todo depende de Dios. Tenemos que llegar a esta fe, hermano. Que todo lo que pasa a nuestro alrededor es que Jesús, Dios, lo está permitiendo. A este nivel de fe es la meta que debemos llegar. Marcos 11, 14. Mire, los discípulos, siendo sus discípulos, veían a Jesús hacer todas las cosas y no creían a veces. ¿Se acuerdan la higuera eterna? El Señor la maldice. Cuando los discípulos pasan, el Señor la maldice, y vuelta regresa y le dicen, ¿se murió? ¿Ah? El Señor, ellos se sorprenden, hermano. Ellos todavía no conocían bien a Jesús. Y Él le dice, tened fe en Dios. Esta fe no cuestiona a Dios. Esta fe confía en que ya ha sido hecho. La poca fe se preocupa por las circunstancias, luces sombrías y piensa que Dios no le escucha. La gran fe declara, Padre, has dicho que suplirás para mis necesidades y confío que lo harás. Pero la fe perfecta es la que proclama, has prometido suplir para mis necesidades y sé que ya has preparado la provisión que deseas darme. Tenemos que llegar a esta fe. Comenzamos con una fe chiquita, pero vamos creciendo en fe. ¿Ah? Vamos creciendo en fe. La fe viene por el oír. Y el oír, ahí crece la fe. Cuando escuchamos su palabra, cuando de ella obtenemos lo que nos quiere dar, enseñar. Sin fe no se puede agradar a Dios. Hay poder en ella. La fe sin obras es muerta, dice su palabra. La fe me ayuda en las tribulaciones. Y dice que la fe me hace estar en paz con Dios. Qué bueno. Para crecer tenemos que ser probados, como el oro, probados en todo, para poderle hablar a otros y testificar quién es nuestro Dios. Póngase de pie. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos.